Dios bendiga a los hermanos y amigos que se conectan con nosotros por este medio. Hoy, continuando el tema de la epístola a los Gálatas, estaremos trabajando con la temática Los hijos de la promesa. Y el principal asunto que se debate en el libro de los Gálatas gira en torno a dos preguntas importantes, preguntas que es necesario que tengamos presentes. La primera dice, ¿es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador el único requisito para la salvación? La pregunta número 2 es, ¿se requiere obedecer ciertas costumbres y leyes judaicas del Antiguo Testamento para obtener la salvación en Cristo? Estas dos preguntas constituyen el eje temático de la carta a los Gálatas, y los pasajes que hoy consideraremos giran en torno a reflexionar sobre lo que significa ser hijos de la promesa. Les invito a que me acompañen con el estudio de esta mañana. ¿Qué significado tiene la palabra promesa en el contexto de las Sagradas Escrituras? Cuando hablamos de promesa, hablamos de la expresión de la voluntad de otorgar a alguien algo o de hacer algo por alguien. También se relaciona con el concepto de pacto, juramento o votos. Y cuando hablamos de pacto, hablamos de un acuerdo, de una alianza o de un compromiso de cumplir todo aquello que se ha prometido. Ahora bien, cuando hablamos de las promesas de Dios, nos referimos a la fidelidad de un Dios que cumple todo lo que ha prometido. Es el compromiso que asume Dios en hacer todo lo que ha determinado en su palabra. Sabemos que las promesas de Dios siempre se cumplen porque Él no miente. Por su fidelidad podemos confiar en que Él cumplirá todo lo que ha declarado y prometido en su palabra. Números, capítulo 23, versos 19 lo afirma cuando dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Los humanos podemos mentir y podemos fallar, pero Dios siempre cumplirá lo que promete y podemos confiar en su fidelidad. Si Él dice que hará algo, sabemos que lo cumplirá. En Hebreos 10:23 lo afirma cuando dice: mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Y en Santiago 1:17 nos dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que servimos a un Dios que nunca cambia y que siempre es el mismo. Cuando hablamos del pacto y la promesa de Dios hecha a Abraham, esto constituye en sí una declaración de la bendición de Dios. Bendición no solamente hecha hacia la nación de Israel, sino que se hace extensiva a todas las naciones del mundo entero. Les invito a que me acompañen en el primer pasaje de la Escritura, de Gálatas capítulo 3, versos 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En estos pasajes el apóstol Pablo resalta el propósito que tuvo la ley dada por Dios a través de Moisés. Y cuando hablamos de la palabra ley, nos referimos a un conjunto de enseñanzas que nos proporcionan dirección. Proviene de la palabra en hebreo nomos, que se traduce como regla y principio. Y el término usual en hebreo es Torah, palabra que significa toda la voluntad revelada de Dios o cualquier parte de ella. Fue dada para instruir a su pueblo y proveerle una serie de normas y principios que no solamente regularían su comportamiento, sino también ayudarían al pueblo a establecer una relación con Dios, revelándoles a través de ella la voluntad de Dios.
Y aunque ciertamente esta ley era santa, buena y justa, según lo afirma Romanos 7:12, también confrontaba al pueblo en su naturaleza pecaminosa. Y es en este sentido que esta ley no podía impartir ni tenía la facultad de otorgar salvación ni transformación espiritual. Esta ley se convirtió en una especie de tutor temporal o ayo, como dice la palabra, para el pueblo de Dios, conduciéndole eventualmente hacia aquel que sería el portador de esta gran salvación, la simiente de Abraham, que no era otra persona que Cristo. Solo a través de Cristo y a través de su sacrificio en la cruz es que podemos ser justificados y transformados. Y Romanos 5:1 lo establece cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:20 también lo afirma cuando dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. No es posible encontrar la salvación a través de las provisiones del antiguo pacto, ni de la obediencia a la ley, ni al sistema de sacrificios o ceremonias o rituales contemplados en esta. Primera de Corintios 3:11 establece claramente que nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Ahora bien, veamos los pasajes de Gálatas capítulo 3, versos 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En estos pasajes, el apóstol Pablo afirma que solo mediante la fe en Cristo y en su sacrificio en la cruz podemos gozar del privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y la Escritura lo establece enfáticamente cuando dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen, a los que confían en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios en virtud de la gracia y la misericordia de nuestro Dios hecha realidad a través de su Hijo. Cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones y le reconocemos como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, y nos identificamos públicamente con Él mediante el bautismo, damos testimonio de nuestro compromiso de vivir una vida que lo refleje a Él en toda nuestra manera de vivir. Es importante destacar que esta salvación está accesible a todo aquel que le confiese y le reconoce, sin excepción alguna. Qué maravilloso la promesa de Dios en Juan 3:16 cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que esta salvación tan grande y este privilegio de ser llamados hijos de Dios tan solo es posible a través de nuestra fe en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 4, los versículos 6 al 9, es otra de la porción de la Escritura que vamos a considerar. Dice: por cuanto sois hijos de Dios, sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Una de las hermosas tareas que realiza el Espíritu Santo en nuestra vida es la de revelar a Cristo en nuestros corazones y de guiarnos en esa nueva relación espiritual con el Padre. El término Abba, que menciona el apóstol Pablo, en arameo significa Padre. Y era una palabra que solía Cristo utilizar muchas veces para referirse a su Padre Celestial. Solo a través de la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida podemos experimentar un nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas quien nos da la seguridad de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y también la palabra de Dios lo afirma en 1 Juan 4:13, cuando dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En una ocasión, en el Evangelio de Juan, se relata un encuentro entre un hombre llamado Nicodemo y Jesús. Y ante la necesidad que Jesús miraba en el corazón de este hombre, Jesús lo confronta y le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, no es posible experimentar una nueva vida en Dios si no es a través de la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 4, los versículos 21 al 28 son los últimos que consideraremos en este día. Dice la Escritura: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En estos pasajes, en este pasaje en particular, vemos 2 hijos y vemos también 2 pactos. Y este pasaje está relacionado con la historia de Abraham y los 2 hijos, que es una especie que es una especie de representación simbólica de 2 diferentes pactos. Del antiguo pacto dado por Dios a Moisés y del nuevo pacto cumplido a través de la simiente de Abraham en Jesucristo. Veamos que Dios cumple siempre sus propósitos y sus promesas. Y en este sentido, cuando vemos la historia de Abraham en Génesis 12:23, Dios le hizo a este hombre una promesa de que extendería su bendición no solamente a la nación que levantaría de él, sino a las naciones del mundo entero. Cuando vemos en Génesis 12:1, cómo Dios le ordena a Abraham salir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que le mostraría, Abraham obedientemente, confiando y apoyándose en las promesas de aquel Dios que lo llamaba a salir de su tierra, obedeció. Génesis 12, los versículos 2 y 3, vemos cómo Dios le comunica a Abraham que haría de él y de su descendencia una nación grande que bendeciría la vida de multitud de personas. Esa bendición espiritual de esa promesa se cumplió con la venida de Cristo, el Mesías, descendiente de Abraham, a través del cual todas las personas de todas las nacionalidades del mundo podrían recibir esta magnífica salvación. Hechos 4:12 lo afirma cuando dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los cielos debajo de los hombres de la cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. En Génesis 15, los versos 4 al 6 y versículos 18, Dios le promete a este hombre que le daría un hijo mediante el cual y a través de sus descendientes él cumpliría la promesa. Sin embargo, esta promesa se tomó tiempo en cumplirse. Y en Génesis 17, los versículos 1 al 8 y los capítulos 15 al 16 narran cómo esa promesa realizada no se cumplió de inmediato. Sin embargo, y a pesar de la vejez de Abraham y de su esposa Sara,
y de la esterilidad de esta mujer, Dios le seguía recordando la vigencia de su promesa. Y en Hebreos 11:11 dice la escritura que Sara tuvo a Isaac porque creyó que Dios era fiel, que había prometido y que cumpliría. También en estos pasajes de la escritura, en Génesis, nos habla de que hubo un momento en que Abraham tuvo otro hijo, llamado Ismael. Este hijo fue hijo de la voluntad humana, producto del momento de incertidumbre que llegaron a sentir Abraham y Sara cuando, luego de transcurrir mucho tiempo, no se cumplía esa promesa. Sin embargo, Dios, y a pesar de las circunstancias en las que se encontraban Abraham y Sara, llegado el momento, cumplió su palabra y nace Isaac, fruto de la intervención divina, cumplida mediante la fe en aquel que era poderoso para llevar a cabo todo lo que había prometido, según afirma la palabra. Agar representa el antiguo pacto establecido en el monte Sinaí, que da hijos para la esclavitud. Sara representan al nuevo pacto mediante el cual todos los que creen en Cristo pueden ser justificados mediante la fe. Para cerrar la clase de hoy, ser hijos de la promesa significa depositar nuestra fe y confianza en quien único puede perdonar nuestros pecados y declararnos justos. Efesios 2:8 y 9 lo afirma cuando dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ser hijos de la promesa es ser alcanzado por esa gracia que ha hecho posible nuestra reconciliación con el Padre. Ser hijos de la promesa es experimentar ese nuevo nacimiento provocado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es gozar de una libertad plena donde el temor y la desesperanza a veces se disipan, porque el perfecto amor de Dios es capaz de poder llenar nuestras vidas de su plenitud, según lo describe Efesios 3:19. Juan 8:36 nos recuerda esta promesa magnífica de Jesús cuando dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ser hijos de la promesa es cumplir con nuestro cometido de compartir este mensaje del amor y de la reconciliación del hombre a través del perfecto sacrificio de Cristo, que hizo posible nuestra redención eterna. En Juan 3:17 nos dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Agradezcamos a Dios por todas las bendiciones de las que somos partícipes a través del cumplimiento de las promesas de un Dios que es fiel, fiel a su palabra, fiel en cumplir todo aquello que ha prometido. Y no dudemos de que Dios llevará a cabo todo aquello que ha determinado hacer en nuestras vidas. Cumplamos con el cometido de ser bendición a las naciones, de ser portadores de la bendición de Abraham a través de nuestra fe en Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.